Personas que han encontrado restos humanos, escenas del crimen u otras escenas sospechosas. ¿Qué pasó? Mi amigo y yo salíamos a correr por un sendero en el parque estatal local, cuando nos encontramos con un tipo que se ahorcó. Llamamos a la policía, nos entrevistaron y nos enviaron en nuestro camino. El auto del tipo estaba cerca, lleno de periódicos. Era un repartidor de periódicos. Mis padres me enviaban a El Salvador, por 3 meses cada 2 años hasta los 16 años. Vi un total de 8 cadáveres. Algunos colgados de las autopistas, otros simplemente muertos en las calles a causa de las pandillas. No tropecé con la escena ni nada, pero tuve que ir a la habitación de mi hermana, el día después de que su marido le disparara y la matara. Fue un desastre. Las sábanas almohadas estaban manchadas, desde la cabecera hasta la mitad de la cama. Había sangre en la pared. Fue una experiencia realmente surrealista. Recuerdo que había ropa en la secadora. El lavavajillas necesitaba ser corrido. Había sobras cubiertas con papel de aluminio, en la nevera. La casa estaba increíblemente silenciosa. Cuando la gente dice que hay una pesadez en una escena como esa, es verdad. El dolor es palpable. Mi papá encontró un cráneo humano, en un pozo de grava. Llamé a la policía, vinieron y lo consiguieron, nunca supieron nada más. Yo era un niño tonto en ese momento. Entonces, cuando me lo contó, supuse que íbamos a resolver un misterio. Resulta que la realidad es mucho más aburrida. Yo tenía unos 12 años. Mi mamá tenía planes de salir a beber con su novia esa noche. Yo tenía planes de dormir en la casa de un amigo esa noche, pero su mamá no permitió que sucediera. Mi mamá me dejó en casa, y me quedé dormido, en el sofá de mi sala de estar, viendo la película Red Eye. Me desperté tal vez alrededor de las 4 am, y la cabeza de la amiga de mi mamá estaba en mi regazo. Ella estaba acostada sobre la mesa de café. Estaba tan asustado, pero supuse que estaban realmente cargados, o algo así, y ella se desmayó, locamente. Yo era un niño tonto. Volví a dormir en mi habitación, y me desperté alrededor de las 7, bajé las escaleras, y ella todavía estaba allá. Ahora estaba congelada, azul y rígida. Subí a decirle a mi mamá que Sai estaba durmiendo sobre la mesa. Me dijo que dejara salir a nuestro perro. Estaba afuera cuando escuché a mi mamá gritar, salió corriendo y me dijo que no volviera a entrar. Llegaron paramédicos y policías, no recuerdo cuánto tiempo estuvieron ahí, pero se sintió como una eternidad. Entonces eso fue algo así. Se fueron. Es muy difícil para mí pensar en ese momento, si podría haberla salvado, si hubiera dicho algo antes, y hasta el día de hoy nunca he terminado Red. El año pasado, mi mamá y yo volvimos a la casa de ella y mi padrastro. Estábamos consiguiendo el resto de los suministros de cumpleaños que habíamos escondido, porque le estábamos organizando una fiesta de cumpleaños sorpresa a mi padrastro. Mi mamá estaba dejando salir a los perros, mientras yo subía las escaleras para buscar el resto de los suministros, y se suponía que mi padrastro no estaba en la casa. Estaba en el hueco de la escalera, oscura, y no sabía por qué estaba ahí, así que dije: disculpe, dejé algo arriba, y necesito pasar por ti. Cuando traté de rodearlo, fue cuando noté que se balanceaba libremente, y supe de inmediato que saqué el cuchillo de mi bolsillo, y lo corté. Era demasiado tarde, ya se soltó, pero todavía hice RCP, y mi madre escuchó el ruido sordo, y entró corriendo y llamó al 911. Se quitó la vida, porque escuchaba voces en su cabeza, que le decían que hiciera cosas muy desagradables. Familia. Entonces, algunos pueden decir que tomó la salida de los cobardes, pero creo que hizo el último sacrificio, para salvar a su familia de sí mismo, y de los demonios internos. Cierro los ojos cuando tengo que subir las escaleras, si no los sigo viendo colgado ahí. Iba a la escuela, para ser técnico de emergencias médicas, e hice una pasantía en la ambulancia, turnos de 12 horas, no remunerados. En realidad, no era responsable de nada, ayudé a ganar experiencia, y estaba experimentando el trabajo, como una persona joven, y no me importaba en absoluto. Llegamos a un paro cardíaco, que no requería luces ni sirenas. No recuerdo los códigos que usan para esto, y es este apartamento en el gueto, todas las ventanas están llenas de moscas. Entramos y no hay electricidad, y el olor era horrible. Creo que el paramédico me ofreció Vicks para ponerme debajo de la nariz y lo rechacé. Era un anciano,
que había muerto en el inodoro, y su cuerpo cayó al suelo frente al inodoro, con los pantalones bajados, mucha materia fecal, el cuerpo era enorme e hinchado, con gases, las moscas se estaban dando un festín con todo. Recuerdo que en ese momento, pensé que olía a 200 libras de carne molida podrida y papas. Todo parecía realmente casual para todos, solo otro día. Trabajo en ventas ahora, 10 años después. Respeto loco, por todos los socorristas, no se les paga lo suficiente. De vuelta en la universidad, me desperté con un mensaje de texto de mi compañero de casa, que decía me voy a suicidar. Golpeé la puerta de su habitación frenéticamente, calculando en mi cabeza la cantidad de tiempo que tendría que llevarlo al hospital, si se había cortado las venas, o tomado una sobredosis. No obtuve respuesta, así que corrí escaleras abajo, para tratar de obtener la llave de su habitación. Terminé viendo su cuerpo colgando, fuera de la ventana de la sala. Había saltado por la ventana de su habitación en el segundo piso, con la soga atada a la barra de la cortina. Me di cuenta de que era demasiado tarde, porque su cuerpo ya estaba rígido, y mostraba signos de rigor mortis. Tomó 3 horas antes de que su cuerpo fuera cortado. Antes de eso, había estado planeando sorprenderlo, con unas vacaciones en el destino de sus sueños, ya que estaba pasando por momentos difíciles. No pude mirar por la ventana durante meses, y he estado bebiendo mucho desde entonces. Ver escenas de suicidio / ahorcamiento, en programas de televisión / películas, me hace sudar literalmente. Todavía hay mucho trastorno de estrés postraumático, persistente y sigue siendo el peor momento de mi vida. Estuve en una de las aldeas, en el noreste de la India, y había estado lloviendo como loco, durante la última semana más o menos. El río junto a las aldeas, se había desbordado, y muchas casas fueron arrasadas. Mi familia estaba a salvo, porque nuestra casa estaba en una colina. Durante uno de estos días, estaba mirando por la ventana, hacia el río inundado de abajo, y vi un cadáver humano flotando, todo hinchado y cubierto de jacintos de agua. No pude acercarme al agua, durante casi un año después de eso. Recibo muchos comentarios que dicen, si a la persona se le dio un entierro de agua. No, no fue un entierro de agua. Además, no era el río Ganges. Era el río Brahmaputra, el que se había desbordado, y arrasó casas y ganado. Mucha gente indefensa se ahogó. Tuve la desgracia de ver a uno de ellos. Muestra cómo pocas personas saben, que muchas partes del noreste de la India, enfrentan inundaciones devastadoras, en todas partes que cuestan cientos de vidas humanas. Además, los jacintos de agua no son flores hermosas, son plantas largas como malas hierbas, que crecen en abundancia en el agua. Y si no tienes cuidado, y nadas en ellos, es difícil desenredar. Estaba visitando el parque infantil, un sábado con mi madrina y su familia. Estaba en la edad de la escuela secundaria. Mi madrina tenía 2 hijos, que eran solo un par de años más jóvenes que yo, y luego otros 2 que eran niños más pequeños, así que íbamos a este patio de recreo, con la suficiente frecuencia solo para comer, salir y disfrutar del clima. El patio de recreo en sí, también está adjunto a una escuela primaria. Este sábado en particular, un grupo de policías y un camión de bomberos, llegan a un Walgreens, justo al lado de la escuela, y todos salen, y comienzan a inspeccionar este contenedor de basura. Mi padrino, muy en broma, dice, ve a verlo, Finasol, apuesto a que es un cadáver. Creo que mis palabras exactas fueron definitivamente no es eso. Pero me acerqué para comprobarlo de todos modos, porque tenía curiosidad. Llegué como a la mitad del camino, al contenedor de basura y el olor me golpeó fuerte. No puedo describirlo, pero el olor a carne podrida era horrible. Definitivamente había una mezcla de olor a basurero y basura, pero el olor del cadáver era inconfundible. Podía decir lo que era antes de acercarme demasiado. Simplemente volví a salir, regresé y les dije lo que olía y nos fuimos de inmediato. Esa misma tarde salió en las noticias. Alguien había matado a una trabajadora sexual, descuartizado su cuerpo, y metido en un equipaje antes de tirar. Mi amigo y yo salíamos a correr, por un sendero en el parque estatal local, cuando nos encontramos con un tipo que se ahorcó. Llamamos a la policía, nos entrevistaron y nos enviaron en nuestro camino. El auto del tipo estaba cerca, lleno de periódicos. Era un repartidor de periódicos. No tropecé con la escena ni nada, pero tuve que ir a la habitación de mi hermana, el día después de que su marido le disparara y la matara. Fue un desastre. Las sábanas almohadas estaban manchadas, desde la cabecera hasta la mitad de la cama. Había sangre en la pared.
Fue una experiencia realmente surrealista. Recuerdo que había ropa en la secadora. El lavavajillas necesitaba ser corrido. Había sobras cubiertas con papel de aluminio, en la nevera. La casa estaba increíblemente silenciosa. Cuando la gente dice que hay una pesadez en una escena como esa, es verdad. El dolor es palpable. Mi papá encontró un cráneo humano, en un pozo de grava. Llamé a la policía, vinieron y lo consiguieron, nunca supieron nada más. Yo era un niño tonto en ese momento. Entonces, cuando me lo contó, supuse que íbamos a resolver un misterio. Resulta que la realidad es mucho más aburrida. Solía administrar un hotel. Una vez entré en una habitación, que se suponía que debía haber revisado, y encontré a un hombre que se había ahorcado, presumiblemente, la noche anterior. Obviamente llamé a la policía, me aseguré de que el personal de limpieza no entrara en esa habitación, y di una declaración. Una vez que llegó la policía, los hoteles están tan ocupados, y todo esto tomó tanto tiempo que no tuve tiempo de reaccionar, o pensar en ello, hasta el final de mi turno. Estacioné mi auto y comencé a salir, y simplemente vomité en el estacionamiento, y comencé a sollozar. Fue extraño. Pedí el siguiente día libre, y mi jefa, siendo la gilipollas que era, se negó diciendo que no sería justo sentar un precedente. Era peón de esgrima. Encontré un cráneo, cavando hoyos para los postes de la cerca. Llevó a la policía. Posteriormente se descubrió que eran los restos de los pueblos, de las primeras naciones de nuestro país, que datan de unos 150 años. Se decía que el cráneo pertenecía a un adolescente de memoria. Encontré un cadáver cuando tenía 13 años. El tipo se había colgado del columpio de cuerda, que mi amigo y yo habíamos hecho. 9 años después, y todavía pienso en ello todos los días. Estaba en un McDonald's, drive-thru, después del trabajo, alrededor de la 1 a.m., tenía 19 años. Un vagabundo al azar con una cerveza en la mano, camina entre mi auto y el McDonald's, y dice, «Oye, hay una casa en llamas por allá». Estaba murmurando otras cosas, así que realmente no creí en su palabra, estaba fuera de sí. Manejé por una calle vecina, y vi que salía humo de una casa. El techo estaba haciendo ruidos, pero golpeé la puerta y las ventanas, tratando de ver si había alguien adentro. Terminé teniendo que quedarme y escribir un informe de testigo. Cuando sacaron al dueño de la casa, al césped frente a mí, hicieron RCP durante 5 o 10 minutos, y el oficial terminó diciéndome que el hombre había muerto. Realmente me jodió en ese momento. Trabajaba en una gasolinera, y un tipo abrió accidentalmente su baúl, en lugar de la puerta de combustible, y una mujer escapó. Intentó obligarla a volver al auto, pero los transeúntes lo asustaron, y huyó sin ella. Trabajé en un pequeño gimnasio privado, que requería acceso, con tarjeta de acceso, cuando estaba en el último año de la universidad. Una mañana, fui a abrir el lugar, entré, las luces automáticas se encendieron, fui a encender la música, pero antes de presionar reproducir, escuché un tintineo. Era el teléfono de un hombre sonando. Estuvo atrapado en el suelo, muerto por un tiempo porque las luces se habían apagado. Era un empleado de las instalaciones, que se había dejado entrar temprano, para hacer ejercicio, antes de que abriera el gimnasio. Asumo que fue un ataque al corazón, pero nunca obtuve confirmación. Me entristece que él estaba tratando de mejorar, y llegó a su fin mientras lo hacía, porque nadie estaba cerca, para verlo caer y potencialmente ayudarlo. Fui testigo de cómo un hombre en bicicleta fue atropellado por un camión, mientras cortaba el césped, en los bulevares en el trabajo. Vi todo lo que sucedió y no pude apartar la mirada. Estaba tirado en el suelo, y parecía muerto por el impacto. Miraba las noticias todos los días y todavía pensaba en ellas de vez en cuando. Fue una llamada de atención para mí, en que la vida es realmente temporal, y debería vivirlo en el momento. Mi vecino se pegó un tiro en la cabeza, en su patio delantero, a 200 yardas de donde jugaban mis hijos. Fui a investigar el disparo, y lo encontré. Impedí que mis hijos me siguieran. Era el comienzo de la pandemia, y estaba teniendo problemas médicos. Encontré a un tipo, en la parte de atrás, del estacionamiento de mi trabajo, que se quitó la vida en su auto. Llamó a la policía. Se creó una escena del crimen. Mi compañero de trabajo y yo,
que lo encontramos fuimos interrogados. Proporcionamos imágenes de seguridad del automóvil, que ingresa al estacionamiento temprano, en la mañana. El cuerpo fue llevado en una ambulancia. La policía hizo remolcar el automóvil, después de obtener la evidencia que necesitaban del automóvil. Terminé saliendo tarde del trabajo, debido a toda la mierda. Fui a casa, le dije a mi esposa y me di una ducha. Intenté acostarme, pero no pude dormir, hasta las 5 de la mañana, por la conmoción de todo. Descubrí una semana después, que fui a la escuela secundaria, y a la iglesia con el chico. No lo conocía personalmente. Gracias por ver el video. Si no estás suscrito, suscríbete, es completamente gratis, y me ayudas a seguir subiendo contenido similar.